El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Y te damos la gloria, a ti te damos el honor, Padre, y en ti esperamos, Señor, porque grande y maravilloso eres tú, Dios precioso, Dios de amor, Dios de gracia. Te exaltamos, mi Dios, mi Rey. Esperamos en tu bondad y en tu misericordia, Padre. Enséñanos a caminar contigo, enséñanos a esperar en ti, Padre, y que tu bondad y tu misericordia nunca se aparten de tus hijas, de tus hijos, de los hijos de mi hermano, de mi hermana, Padre, de sus hijas, Padre, que sobre sus manos sea bendita, Padre, y sea reconocida tu bendición, Señor, sobre aquellos, Padre, que están a nuestro alrededor, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias y paz también para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder disfrutar en tiempos como estos de esa presencia del Señor, de poder iniciar tiempos como estos o permanecer en esa gracia y ser sostenidos por ese amor inagotable y por esa paz maravillosa que siempre encontramos en el Señor. Una de las cosas importantes en la vida cristiana es aprender a ser dirigidos por el Espíritu de Dios, por la palabra, aprender a ser obedientes, aprender a ser sensibles a esa presencia maravillosa del Señor. Los que han experimentado esos momentos preciosos de sentir esa compañía del Señor, y que no solamente son por momentos, no vivimos, y algo que yo aconsejo mucho a mis hermanos, a mis hermanas, al pueblo de Dios que le escucha, aquellos que quieren experimentar de esa grandeza de Dios, es que no vivan solamente de experiencias. Hay gente que se quedó viviendo toda su vida de una experiencia del pasado, pero algo que nos enseña la palabra es a que la presencia de Dios no solamente está en los momentos difíciles de nuestra vida, sino que el anhelo de Él es que le tengamos presente en todo momento. Y no se trata solamente de sentir lindo, es precioso, hermoso cuando experimentamos esa presencia de Dios, quizás en un lugar, quizás en un evento, quizás a través de una oración, quizás en momentos como estos que tenemos de unirnos para escuchar la palabra, para orar por mi hermano, por mi hermana. Ocurren tantas cosas. Pero algo que le pido al Señor es que nos haga comprender que su promesa es firme. Y una de sus promesas maravillosas es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente en una reunión, no solamente en un lugar, no solamente en una ciudad o en una nación, sino donde quiera que vayamos. Así como le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Declaro esa palabra sobre ti y quiero tomar lo que leíamos en el Salmo 31, lo que dice el Salmo 31, especialmente el versículo 23 y 24. Que son preciosos, pero nos está dando una promesa, pero también Dios espera que nosotros respondamos a esas promesas, hagamos las cosas conforme creemos. A veces el problema que tenemos es que confesamos una cosa, pero hacemos otra. Y nuestras palabras no están acorde ni con lo que somos ni con lo que hacemos. Y algo que Dios nos llama es a vivir integridad. Y vivir en integridad es ser de una sola pieza. La mejor traducción que yo he encontrado de la palabra integridad. Esto es lo que creo, eso es lo que termino haciendo. Y cuando fundamento mi fe en la palabra de Dios, en lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario, en las promesas maravillosas que nos han sido dadas a través de Jesucristo, podemos esforzarnos para disfrutar de esa presencia del Señor. Escuche como dice en Salmo 31, versículos 23 y 24. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Y el versículo 24, que también lo he expresado varias veces en el día de hoy, dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis Jehová, y tome aliento su corazón.
Es interesante porque todo el Salmo 31 está hablando de una declaración de confianza de parte de David en momentos bien difíciles. Y algo así mirando ligeramente lo que dice este precioso Salmo, es algo que está afectando la vida de David al pronunciar, al declarar, al escribir este salmo inclusive, es que está siendo afectado por los rumores, por lo que están hablando de él. ¿Y quién no se desanima cuando, queriendo hacer las cosas mejores, simplemente distorsionan todo aquello que está haciendo para el Señor o con buena intención? Aunque muchas veces las cosas no nos salen como nosotros esperamos. Pero qué interesante lo que dice: a pesar de las situaciones que estés pasando, a pesar de los rumores que puede escuchar, a pesar de las adversidades que encuentre, a pesar de los tiempos de enfermedad, pero también los tiempos de sanidad, a pesar de los tiempos de escasez, pero también de abundancia, donde conocemos a Dios en todas sus manifestaciones, su carácter, y vamos experimentando y vamos conociendo más al Señor. El consejo que nos da a partir del versículo 23 es: aprende a amar con todo tu corazón al Señor. Amad a Jehová. Me fascina que estos salmos siempre están hablando en una forma imperativa, es decir, como un mandato, como respuesta a las maravillas y a la misericordia y a la bondad tan grande que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amad a Jehová, dice el versículo 23, todos vosotros sus santos. Tal vez algunos dirán: no, mi hermano, no, mi pastor, que dice: yo no soy tan santo. Bueno, todos tenemos fallas y estamos en el camino de la perfección. Y es lo que debemos comprender. Ahora, la palabra santo no es que simplemente estemos sin pecado, aunque a través de Jesucristo, en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, lo que expresa la palabra es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero hay un proceso, hay que confesarlo, hay que reconocerlo delante de Dios, hay que apartarnos de Él. Pero definitivamente, justamente, la palabra santo significa es apartado. Dios te apartó a ti, mi hermano, mi hermana, para mostrar a través de ti su gloria, para mostrar su poder, para mostrar sus propósitos a través de su vida. Esa palabra santo es apartado. No como quizás el concepto que muchas veces tenemos de simplemente pensar que es algo totalmente diferente, que santo es cuando ya hemos terminado la vida y pues resaltan algunas cosas, o quizás ocurrió un milagro porque mencionaron nuestro nombre, o qué sé yo. Hay toda una tradición en torno a eso, pero realmente cuando la Biblia está hablando de santo, es apartado. Y puedo decirte, mi hermano, por la autoridad que nos da la palabra, por la inspiración del Espíritu Santo, por la comprensión de esa palabra, que tú eres santo. Así haya cometido y así esté cometiendo muchas faltas, pero ten la plena seguridad que Dios te apartó. El solo hecho de escuchar estas palabras, de clamar al Señor, de tener un anhelo en tu corazón y en tu vida, de buscar de la presencia de Dios, de honrarle, Dios te está apartando. Y pudiéramos hablar muchos textos de la palabra. Por ejemplo, a Jeremías, él le da una expresión bien interesante. Él le dice: desde antes que fuese formarse en el vientre, yo te aparté y te llamé para que fueras profeta. Y él, a pesar de todos los pero que nosotros colocamos, pero comenzamos a mirar nuestro pasado, comenzamos en muchas ocasiones a mirar la familia, a mirar que los testimonios no han sido los mejores. ¿Sabe una cosa, mi hermano, mi hermana? Dios no mira eso, sino que nos recoge con misericordia, nos arrebata, nos toma. Y yo soy un firme creyente, y esto lo transmito en compartir la palabra, de que lo que Dios se ha propuesto hacer contigo lo va a llevar a feliz término. Por eso el llamado que está haciendo aquí el salmista David es: ame al Señor, porque has visto tu esfuerzo, quizás has visto lo que hay dentro de ti. Yo soy un firme creyente también de que Dios ya colocó en cada uno de nosotros los recursos, las capacidades, los talentos para salir adelante, para salir triunfante en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido muchas veces?
es que no hemos comprendido que está de nuestra parte un Dios todopoderoso, un Dios que tiene planes hermosos y que, como lo mencionamos y lo dice la bendita palabra en muchos textos, Dios cumplirá su propósito en ti. O como le dijo Job, un texto que me gusta siempre citar, lo que está en el capítulo 23 del libro de Job. Si Dios determina una cosa sobre ti, mi hermano, mi hermana, no hay nadie que la haga cambiar. El único que puede renunciar a ella eres tú mismo. Pero ni los obstáculos, ni los problemas, ni las dificultades, ni las enfermedades, igual puedo conectar esto con lo que dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 37, 38, 39, donde el apóstol Pablo dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Angustia, tribulación, espada, hambre. Pues sobre todas estas cosas, dice él mismo, somos más que vencedores. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que inclusive muchas veces cuando nos rebelamos contra Dios, Él comienza a crear todas las cosas alrededor de nuestra vida para atraernos hacia Él. Y me fascina, como dice en Cantar de los Cantares, donde expresa Salomón en ese precioso escrito, especialmente en los primeros versículos del capítulo 1, él dice, atráeme hacia ti y en pos de ti correremos. Esa atracción, ese cautivar nuestro amor es lo que Dios se propone hacer en medio de todas las cosas para cada uno de nosotros. De tal manera que aunque tratemos de olvidarnos de Dios, algo sucede a nuestro alrededor. Con algo Dios nos llama la atención. Y si es necesario nos hace pasar por desiertos. Al fin y al cabo Él es el que nos hizo, es el que nos formó. Y mucho más, con mucha más autoridad cuando nosotros le hemos dicho, Señor, te recibo en mi corazón como el Dios Todopoderoso. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Y Él dice, está bien, hijo, voy a trabajar contigo, voy a hacer una obra. De tal manera que con mucha razón, el salmista en el versículo 23 del Salmo 31 está diciendo, amad a Jehová. Una de mis oraciones constantes que le digo a mi Señor, a mi Dios, es, Señor, que yo nunca deje de amarte, que aunque pase por problemas y dificultades, siempre esa llama del amor sea en mi corazón y en mi vida y pueda honrarte en todo lo que hago. Y espero, mi hermano, mi hermana, que también sea esa oración, ese clamor delante de Dios, y que tú comprendas por qué David está expresando en salmos como estos y en días como hoy, en momentos como estos, ese amad a Jehová, todos vosotros los santos. Y hay una razón bien interesante en medio de todas las situaciones que vivimos, y es la segunda expresión que dice ahí en el versículo 23, a los fieles, a los que aman a Dios, a los que le honran, a los que tienen temor de Él, no miedo, eso es otra cosa diferente, a los que honran a Dios, a los fieles, dice ahí, guarda el Señor. Cuánta necesidad tenemos de protección en tiempos como estos. Pero también cuántas excusas colocamos nosotros para no responder al ofrecimiento que Dios nos da. Siempre me gusta aclarar a través de las enseñanzas diciendo, Dios no obliga a nadie. Él nos cautiva, Él nos enseña a caminar, Él nos enseña y nos muestra su palabra. Él nos enseña cómo tenemos que vivir. Utiliza todos los recursos espirituales para atraernos. Pero muchas veces cuando he escuchado a personas cuando les expresamos que aprendan a amar a Dios, que desarrollen ese amor, que como fruto, como comunión, como intimidad con el Espíritu Santo, pueden aprender a amar al Señor. El recurso que utilizamos o la barrera que colocamos es simplemente... es que nosotros no hemos recibido amor. Y no hemos recibido amor porque en muchas ocasiones lo buscamos en lugares donde nunca lo vamos a hallar.
Hay una expresión en el libro de Romanos que siempre me ha llamado la atención, que derriba argumentos como estos de personas que dicen, pero es que mi padre nunca me abrazó, mi madre fue muy dura conmigo, mis hermanos me trataron mal, mi vida ha sido un desastre, nunca aprendí lo que es amar, nunca he conocido, ni siquiera con la persona que está viviendo, ha sido un esposo, una persona que haya experimentado. Entonces parece que hubieran crecido en un desierto donde no han manifestado o no han recibido ese amor. Pero hay algo que me enseña la palabra y que sería muy importante en aprender a disfrutar y a entender lo que dice la palabra. Y quiero ir al libro de Romanos en el capítulo 5. Cito mucho este texto porque es algo que me confrontó a mí cuando tenía muchos argumentos para vivir apartado del Señor. Y era más que todo porque quería hacer otras cosas en mi vida donde no interviniera Dios. Pero Dios en su sabiduría y en su amor inagotable y en su misericordia me atrajo y me derribó muchos argumentos. Y parte de mis argumentos es que necesité más amor en mi vida. Pero en Romanos capítulo 5, permítame, voy a leer desde el versículo 1, porque hay una expresión aquí, especialmente en el versículo 5, que quiero que tengas en cuenta. Dice, justificados pues por la fe, el versículo 1 de Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que recibe una persona cuando se acerca a Él es esa justificación. Y esa justificación no es otra cosa que decirte que de parte de Dios, que a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario ha perdonado tus pecados, por muy terrible que haya sido. Y por eso el apóstol dice, justificados pues por la fe tenemos paz. El principio, el inicio de una conexión con Dios se inicia con algo que impacta nuestro corazón y es un reposo, es un descanso que reciben todos aquellos que se acercan a Él. Y luego dice que eso lo recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Recuerden, mis hermanos, especialmente los que nos siguen cada día y nos escuchan en los diferentes espacios, expresiones o saludos que a veces yo les digo que algo que le podemos pedir al Señor todos los días es gracia y paz. Es lo que necesitamos. Y justamente mire que estos dos versículos nos está expresando, o inclusive el primer versículo es interesante porque está diciendo que tenemos paz para con Dios. No hay ninguna acusación. Pero eso sucede únicamente a través del Señor Jesucristo. El segundo versículo está hablando de lo segundo que necesitamos, la gracia de Dios. Esto es el respaldo de Dios. Esto es aceptar lo que hacemos porque conoce las intenciones del corazón. Porque así muchas veces no seamos tan perfectos. Dios sabe que las intenciones de nuestro corazón es agradarle a Él. Y cuando estamos llenos de esa paz de Dios, porque ponemos nuestra fe en Jesucristo y en el perdón que Él trajo a nuestro corazón y comprendemos el propósito que Él tiene para nosotros de transformarnos, de guiarnos, de sostenernos, hay una paz interior. Y nos acercamos justamente y recibimos por la fe esa gracia en la cual estamos firmes. Nadie puede intervenir para apartarte de la gracia que Dios se propuso derramar sobre ti. Y es ese toque especial de respaldo y de parte de Dios en todo lo que emprendan, pero también de aceptación de parte de Dios en todo lo que haces. Quizás muchos te han rechazado, quizás no eres tan acepto para otras personas, quizás eres, voy a decir una expresión que se escucha mucho, al menos en nuestro contexto, en nuestra cultura, y es que es como si fuéramos el patico feo de la casa y como que el que digamos la manchita. Para Dios no hay tal, porque Él se agrada y cuando se propone hacer algo y cuando te escoge para algo, Él no mira esas manchitas. Él dice, a pesar de que te desechen, yo nunca lo voy a hacer porque me he propuesto a través de ti mostrar mi gloria, mostrar mi favor. Yo le digo, amén, Señor, gracias, gracias. Y luego expresa ahí en el versículo 2 de Romanos capítulo 5 diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa esperanza está basada en las promesas de Dios.
Por eso el salmista nos está diciendo, amad al Señor, pues Él guarda a sus fieles. Y esa fidelidad habla de una permanencia a pesar de que le fallamos, a pesar de que no somos constantes, a pesar de que, digo yo, en nuestra vida cristiana muchas veces hago la comparación, perdónenme cómo lo voy a hacer, como no sé si conoce las montañas rusas que lo suben, lo bajan, lo vuelven y lo suben, y terminamos mareados muchas veces de todas las cosas que nos suceden. Pero lo importante es permanecer y que te gloríes. Señor, pase lo que pase, yo creo que tú vas a cumplir su propósito en mí. Suceda lo que suceda, yo quiero permanecer firme. Si te fallo, yo sé, Señor, que me vas a perdonar y me vas a hacer fuerte en medio de las batallas. Pero sigue expresando, dice el versículo 3 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas, en las dificultades, en las escasez, en pruebas, en dificultades. Pudiéramos alargar mucho la lista. ¿Por qué nos podemos gloriar en las tribulaciones? Dice, sabiendo que la tribulación no es simplemente un tiempo de sufrimiento, sino que está produciendo algo dentro de nosotros que se ha propuesto Dios desarrollar, y es la paciencia. Creo que la mayoría de nosotros reconocemos que nos falta paciencia. Y creo que esa es la que muchas veces, por no desarrollar la paciencia o no saber cómo incrementar la paciencia dentro de nosotros, simplemente empezamos muchas cosas pero no la terminamos. He conocido jóvenes que han iniciado hasta 3, 4 carreras en una universidad, y por falta de paciencia y constancia, y por falta de motivos en su vida, o porque no han comprendido que hay alguien que puede ayudarle, que esto es Dios, simplemente dejan tiradas sus carreras y terminan no estudiando nada. Y no desarrollando todo el potencial que Dios ha colocado en medio de ellos. Y esto es interesante, sabiendo que esa tribulación, esos tiempos de angustia, esa prolongación de no escuchar una respuesta de Dios, está produciendo algo en nosotros, y justamente la paciencia. Y luego el versículo 4 dice, y la paciencia prueba. Es decir, esa paciencia se fortalece en nosotros porque salimos de una tribulación y a veces entramos en otra, y a veces decimos, Señor, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué, Señor? Y hay gente que ahí comienza quizás a hacer expresiones que no son las mejores, expresiones tan sueltas que decimos, es que yo sí que soy de mala, es que no tengo la bendición de Dios. Y es lo que trata el enemigo, es animarnos. Pero de tribulación en tribulación se va fortaleciendo la paciencia, y esa prueba nos trae una esperanza. Estamos en dificultades, estamos en problemas, creemos en un Dios todopoderoso, y aunque no hemos visto su salvación, su bendición, seguimos adelante porque esperamos en sus promesas. Pero lo más interesante, donde quiero llegar, versículo 5, y espero que esto quede grabado, mi hermano o mi hermana, en tu mente y en tu corazón, porque dice ahí, esa esperanza está basado en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y está basado en las promesas que tú crees y que son como un rema para tu vida. Y dice ahí, y la esperanza no avergüenza. Así te digan, ¿y usted por qué espera tanto en Dios sabiendo que ni siquiera ha visto su bondad y su misericordia? Simplemente porque son ciegos, porque no han aprendido a comprender esas promesas maravillosas. Dice que esa esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos sostiene en esperanza? ¿Qué es lo que nos hace fallecer, especialmente a los fieles que menciona ahí el Salmo 31? Porque esa esperanza nos las inserte en nuestro corazón y en nuestra vida, es el Espíritu Santo. Y hay ese porqué tan precioso, yo lo tengo resaltado aquí en mi Biblia. Dice, y esa esperanza, esa seguridad, ese aferrarme en las promesas de Dios, dice ahí la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo? Ahí lo expresa. Dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una de las cosas que yo enseño mucho y me gusta resaltar siempre es, hay un regalo precioso que Dios nos dio, una ayuda que a lo mejor no hemos tenido en cuenta, o que no hemos comprendido realmente en qué consiste esa ayuda, y es la ayuda del Espíritu Santo. Nos capacita, nos da dones, nos da talentos, nos hace producir el fruto, y trae una transformación interior en nuestro corazón y en nuestra vida. Y qué maravilloso, y vuelvo y reitero lo que dice el versículo 5 de Romanos 5.
esa esperanza, esas promesas que Dios te ha dado, ese consejo de amar al Señor con toda su corazón y esa promesa incondicional de guardarte si permanece fiel, es una esperanza segura a la cual no podemos aferrar, y esa esperanza no te va a avergonzar, porque en el tiempo de Dios va a manifestar esa gloria. Pero sobre todo nos fundamentamos en ese amor de Dios que nos ha sido dado. Así de que cuando decimos es que a mí no me han dado amor, Dios te ama con amor eterno y ha prolongado su misericordia, lo dice la palabra. Y es hermoso, y luego dice que eso sucedió por el Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones, de tal manera que tenemos muchos motivos para esforzarnos, para comprender lo que nos dice la palabra, y justamente para entender por qué el salmista también termina diciendo ahí en el Salmo 31 de una forma bien preciosa, bien maravillosa, exhortándonos para que pongamos nuestra confianza en Él, y diciéndonos, esforzados, como dice ahí la palabra. Esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y creo que es un llamado que Dios nos está haciendo en momentos como estos, que podemos disfrutar de ese amor incomparable, de esa gracia infinita, de ese amor incondicional que Dios tiene con nosotros. Esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y creo que hay muchos motivos como los que nos ha dado el Señor para recibir de ese aliento de vida que Dios nos está ofreciendo en este día. Que te oramos y le decimos, Padre precioso, yo te doy gracias por este tiempo tan maravilloso que nos regala, por tu bondad, por tu misericordia, por tus hechos maravillosos, por las promesas grandes, por hablarnos en tiempos como estos, por poder creer con todo el corazón y decirle a mi hermano y a mi hermana, Dios no se ha olvidado de nosotros. Por lo cual, Padre mío, ayúdanos a ser esforzados, así como nos está desafiando en momentos como estos, Señor. Porque esperamos en ti, y esa esperanza no nos avergüenza, Señor, porque es tu amor que nos alienta, es tu paz, es tu Espíritu Santo, Señor, que ha derramado abundante amor, Señor, para responder a ese amor incomparable que viene de parte de ti. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de tus siervos, de tus siervas. No los sueltes, Señor, sino que ellos en días como hoy puedan ver esa manifestación de tu gloria, de tu gracia. Puedan sentirse amados, Señor, aceptados en ti, Padre. Aprobando, Señor, todo el esfuerzo, Señor. Y añadirás bendición sobre bendición, sanidad, medicina, aliento de vida, Señor, en medio de todas las cosas. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, y te doy muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo y tiene planes maravillosos para contigo. Le habla su pastor Irlande Los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.